Hola a todos, estamos en septiembre, mes de la Biblia. Algunas cositas que quiero compartir con ustedes para hacer honor a este mes de septiembre, mes de la Biblia. Primero, ¿por qué se celebra en septiembre? Esto se debe a que el 30 de septiembre es la festividad de San Jerónimo, que es el patrono de las Sagradas Escrituras, patrono de los estudiosos de las Sagradas Escrituras, cuyo nombre completo es Eusebio Hierónimo de Estridón. Estridón es por el lugar donde nació. Actualmente desapareció del mapa el lugar, pero se cree que está ubicado en Croacia o Eslovenia. O estaba ubicado porque no existe más Estridón. Jerónimo es venerado entonces como el santo patrono de los estudios de la Biblia, porque fue un biblista que se dedicó en alma y cuerpo al estudio de las Sagradas Escrituras, tradujo la Biblia de los idiomas originales al latín, primero pasando por una revisión de la Biblia que ya existía en latín y después haciendo la traducción de la Biblia que conocemos como la Biblia Vulgata. Antes de la Vulgata, la traducción latina que existía se le conoce como Vetus Latina, que quiere decir del viejo latín. La Vulgata viene a ser una renovación, puesto que el Papa Dámaso encomendó a San Jerónimo hacer la traducción de la Biblia, tenía el objetivo de pasar del lenguaje pesado y culto que podían entender solo unos cuantos intelectuales a un lenguaje común, el lenguaje del pueblo. Por eso se llama Vulgata, que viene de vulgar, es decir, popular, para que todas las personas pudieran entender lo que decía la Biblia. También los cristianos pertenecientes a la Reforma Protestante celebran en septiembre el mes de la Biblia, pero lo hacen con otro motivo. La traducción de la Biblia al castellano, publicada el 28 de septiembre de 1569. Esta Biblia es la precursora de la Reina Valera. El que hizo la traducción fue el sacerdote español Casiodoro de Reina, un sacerdote justamente que pertenecía a la Orden de San Jerónimo y que después se fue al protestantismo. A esta traducción de la Biblia se le llama o se le conoce como la Biblia del oso, porque tenía en su portada la imagen de un oso que intenta alcanzar un panal de miel colgado de un árbol. La primera traducción de la Biblia al español, sin embargo, no fue la Biblia del oso. Si ustedes buscan en páginas protestantes y los que dicen los protestantes quieren vender la idea de que la Reina Valera fue la primera traducción de la Biblia al castellano, pero eso no es así. La primera traducción de la Biblia al castellano o al español, como le llamamos nosotros aquí en Latinoamérica, se dio entre 1260 y 1280. Es conocida como la Biblia alfonsina, porque el patrocinador de este trabajo fue el rey Alfonso X, llamado Alfonso el Sabio. Es una traducción completa del latín al español, de la Vulgata está tomada. Solo para que nos demos una idea de la antigüedad de esta obra, las primeras huellas del español se encuentran en un documento llamado Las Glosas Emilianenses. No es ni siquiera una obra, son palabras sueltas, frases que se encuentran en español o en lenguaje romance. El lenguaje romance es el que se da entre el latín
y el español o castellano. Entonces, en el intermedio de ellos dos se le conoce como romance. Pues bien, si las primeras frases del español se encuentran escritas en el 1054, solamente unos 200 años después ya tenemos la Biblia en este idioma. La obra más larga, conocida, más antigua también, la primera obra extensa en castellano, fue escrita en el siglo XII. Una obra que si nosotros la leyéramos en la actualidad probablemente no la entenderíamos, porque se nota como que fuera mitad latín, mitad español. Estoy hablando del Cantar del Mío Cid. Pues la Biblia la podríamos considerar de las obras más antiguas, más extensas y mejor cuidadas del español. Prácticamente surgió la traducción al español cuando surgió y se asentó allí el idioma. Antes de esa Biblia, sin embargo, ya había traducciones al español, no de toda la Biblia, sino del Nuevo Testamento, algunos pasajes e incluso algunos libros. A estas traducciones se les conoce como prealfonsinas. Esto quiere decir que cuando apareció la Reina Valera en 1569, a la que, como he dicho, equivocadamente le dicen la primera traducción de la Biblia al castellano, la Biblia en castellano ya tenía más de 280 años de existir. Estamos hablando de 287 años. Nada nuevo bajo el sol. La primera vez que se tradujo el Antiguo Testamento desde las lenguas originales tampoco fue la Biblia del oso. Es una Biblia que se le conoce como la Biblia de Alfonso V de Aragón, 1416 a 1458. Estamos hablando de 100 años antes de la Biblia del oso, ya había sido traducido el Antiguo Testamento desde las lenguas originales al español. Por lo tanto, nuevamente, eso que la Reina Valera es la primera traducción es totalmente falso. Un aporte novedoso que trajo la Reforma Protestante en cuanto a traducción de la Biblia sería el Nuevo Testamento del griego al español, que se hizo por primera vez en 1556 por el sacerdote español también que se fue a la Reforma Protestante, Juan Pérez Pineda. En cambio, la novedad de la Reina Valera sería la traducción completa de la Biblia desde los idiomas originales, nada más. Es decir, en una sola edición, toda la traducción desde los idiomas originales, pero no es que no se haya hecho antes en otros lapsos de tiempo y también de libros. Ahora otro tema, un segundo punto a considerar: los capítulos y los versículos. La Biblia no fue escrita así con subtítulos o con capítulos, con versículos. No, ese estaba escrito, como decimos popularmente, de corrido. Fue hasta en 1205 cuando el arzobispo de Canterbury en Inglaterra, llamado Esteban Langton, dividió la Biblia en capítulos. Esta división de la Biblia fue incluida posteriormente o adoptada en la Vulgata y en la Biblia hebrea. Es decir, los judíos agarraron también este sistema. La división en versículos fue realizada en dos etapas. No fue como el caso de los capítulos, donde toda la Biblia se dividió en capítulos por Esteban Langton.
En cuanto a los versículos, el Antiguo Testamento lo hizo Isaac Nathan ben Kalonimus en 1448. Este era un rabino judío. Su sistema entonces lo introdujo en la Biblia hebrea y después fue acogido en las Biblias cristianas. Sucedió al revés que de los capítulos. El trabajo que hizo el arzobispo Esteban Langton lo acogieron los judíos y el trabajo del rabino Isaac Nathan lo acogieron los cristianos. En cambio, el Nuevo Testamento, la división en versículos fue por Robert Etienne, también conocido como Robertus Stephanus. Esto lo hizo en 1551. Él no era pastor, no era ningún estudioso, era un impresor. Entonces él hizo la división basado en gran parte en el trabajo del rabino Isaac Nathan. Etienne fue el primero en imprimir una Biblia completa en la traducción del Nuevo Testamento en griego con la numeración de los versículos. Punto número 3. ¿Los protestantes quitaron libros a la Biblia? Este es un punto muy importante que quiero aclarar para que los católicos no hagamos afirmaciones tan a la ligera. Es una cuestión algo compleja. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Esto ha traído cambios con el tiempo. Primero, el Antiguo Testamento hebreo tenía 24 libros, o tiene 24 libros hasta el día de hoy. Ustedes le preguntan a un judío, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Él le va a decir 24. ¿De dónde salieron entonces los 39 libros del Antiguo Testamento o los 46 que decimos nosotros que hay en la actualidad? Pues pasó lo siguiente. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, los traductores griegos hicieron una división de los libros hebreos de forma distinta. Por ejemplo, el libro de Samuel en hebreo es uno solo. Los griegos lo dividieron en primera y segunda de Samuel. Lo mismo hicieron con el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas y el libro de Esdras y Nehemías. Todos estos libros, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, son 4 libros en la Biblia hebrea y los griegos lo dividieron en 2 y por lo tanto de allí sacaron 8 libros. Más los 12 profetas menores es un solo libro en el hebreo. En cambio, los griegos asignaron un libro por cada profeta menor. Así podemos tener ahora el libro del profeta Amós, el libro del profeta Oseas, el libro del profeta Habacuc, etc. Si sumamos todos esos libros, entonces la Biblia griega presenta 39 libros. Salieron de los mismos 24 libros del hebreo, solamente que hay una división distinta en la traducción griega y de ahí salen los 39. Después viene un problema que no es cristiano. Recordemos que estamos en el Antiguo Testamento y por lo tanto es un problema judío. Nosotros los cristianos ya heredamos el Antiguo Testamento. Pues bien, los judíos que vivían fuera de Israel incluyeron en su lista de libros sagrados 7 libros que fueron escritos en griego. Estos son Tobit, Judit,
Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Estos 7 libros son en griego y no existían en la Biblia hebrea, pero les repito, sí eran considerados palabra de Dios, sí eran considerados parte de la Biblia por los judíos que vivían en la diáspora, se le llama. Es decir, la gran mayoría de los judíos, que era de habla griega, adoptaron esta traducción. Además de estos 7 libros, hay otras obras pequeñas que fueron incluidos en la traducción al latín. Entonces, por ejemplo, la epístola de Jeremías se incluyó como un capítulo adicional de Baruch. Hay adiciones también que son propias del griego a los libros, especialmente de Daniel y de Esther. ¿Cuáles son esas adiciones griegas? Por ejemplo, la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes fueron incluidos en el capítulo 3 del libro de Daniel. Si ustedes agarran ahorita una traducción protestante, por ejemplo la Reina Valera, y comparan el capítulo 3 del libro de Daniel con la Biblia latinoamericana o la Biblia de Jerusalén, con una Biblia católica, pues, entonces van a percatarse que la Biblia evangélica llega hasta 30 versículos. En cambio, las Biblias de traducción católica tiene 100 versículos. Usted no va a encontrar en la Reina Valera Daniel 3:31 o Daniel 3:40, porque llega hasta el versículo 30. En cambio, en la Biblia de Jerusalén, o la Biblia latinoamericana, o la Biblia de América, el capítulo 3 tiene 100 versículos. ¿De dónde surgen esos otros 70 versículos? Son la oración de Azarías y el cántico de los 3 jóvenes, que fueron escritos en griego y sumados allí a ese libro original. El caso de la historia de Susana, que es el capítulo 13 del libro de Daniel, tampoco existe en la Biblia protestante. El libro de Daniel tiene 12 capítulos en la protestante, y también el capítulo 14, que es la historia de Bel y el dragón. En cambio, en las adiciones que tenemos al libro de Esther, podemos notar que la Biblia católica tiene 16 capítulos y la protestante tiene solamente 10. Esos últimos 6 capítulos son las partes del griego que fueron sumados al libro hebreo original de Esther. En esos 6 capítulos tenemos pasajes como el sueño de Mardoqueo, el edicto de Asuero contra los judíos, la oración de Mardoqueo, la oración de Esther, la audiencia de Esther ante el rey y el segundo edicto que hizo el rey Asuero. Entonces, los judíos de la diáspora, que eran la mayoría, los que vivían fuera de Jerusalén, usaban la Biblia griega, y por lo tanto para ellos eran sagrados estos 46 libros. Los primeros cristianos, incluyendo los escritores del Nuevo Testamento, citan siempre la Biblia griega, nunca la hebrea, porque ellos no sabían hablar hebreo. Jesús y los apóstoles hablaban arameo. Entonces, cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, por ejemplo, Pablo, Mateo, Lucas, Marcos, todas son citas de la Biblia griega.
adoptan en su totalidad, sin discusión, la Biblia griega. ¿Qué sucedió después? Cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, una traducción que se publicó en 1534, adopta los libros de la Biblia hebrea sin los libros griegos. Es decir, quita todas las adiciones. Cuando Martín Lutero traduce la Biblia al alemán, adopta la división griega, es decir, los 39 libros, no los que tenía la Biblia hebrea. Él adopta los 39 libros y no los 24 que decía la Biblia hebrea. Pero no toma en cuenta ni los 7 libros que fueron escritos en griego, ni las adiciones de los libros de Esther y Daniel, que también fueron escritas en griego. Por eso entonces él dice, no, nosotros nos vamos con el principio del hebreo. Hizo una mezcla, porque adopta la división de los libros que hicieron los griegos, pero no adopta los libros escritos en griego y sus adiciones. Y por eso es que los reformadores protestantes decidieron adoptar el canon hebreo y no el canon griego del Antiguo Testamento. Martín Lutero no los eliminó, la parte griega. Lo que hizo fue ponerlos aparte al final de los libros. Él en su publicación, al final de la Biblia, pone todas las adiciones. Los reformadores protestantes y las traducciones protestantes decidieron eliminarlo completamente. Pues bien, no es que entonces los protestantes le hayan quitado libros al Antiguo Testamento, sino que ellos eligen el canon hebreo, a diferencia del resto de los cristianos que hemos elegido el canon griego, y por eso se le llama canon corto al hebreo y canon largo al griego. En la iglesia se leía la Biblia, pero no estaba definido el número de libros. No existía la necesidad de decir cuáles eran libros sagrados y cuáles no. Hasta la Reforma Protestante se leyó el canon griego, es decir, así como lo tenemos los católicos en la actualidad, y nadie lo había discutido. Nadie lo había puesto en dudas, sino que vienen los reformadores protestantes y eligen el canon hebreo, y eso obliga a la iglesia a definir cuáles son los libros sagrados, cuáles son los libros bíblicos, y fue lo que hizo el 8 de abril de 1546 el Concilio de Trento, que definió que los libros del Antiguo Testamento son 46, así como nosotros los tenemos actualmente en la Biblia, es decir, incluyendo los libros escritos en griego y también las adiciones griegas de los libros de Esther y Daniel. Así lo definió entonces el Concilio de Trento. Ahora nosotros ya no podemos decir yo opto por el canon hebreo o canon corto de la escritura. No, porque ahora ya hay una definición de parte de un concilio de la iglesia, y antes, porque no existía, se podía hacer la elección. Eso es diferente. Otro punto: los nombres de los libros de la Biblia. Si le decimos a un judío el libro del Génesis, el libro del Éxodo, no nos va a entender, porque estos son nombres que le puso la traducción griega. El Génesis no existe para
los hebreos. Para ellos ese libro se llama Bereshit. El Éxodo, no le van a decir ellos el libro del Éxodo, se llama Shemot. Levítico, ellos dicen Vayikra. Número es Bamidbar. Y Deuteronomio, Devarim. Y así sucesivamente. Nosotros conocemos los libros así con esos nombres porque eso aparece en la traducción griega. Raro que Lutero haya agarrado la división de los libros y no haya agarrado los nombres. No aparece en la Biblia protestante que se llame Bereshit. No aparece que se llame Shemot. No aparece que se llame Vayikra, etc. Entonces, ¿por qué él hizo una mezcla? Entonces, agarrado de una cosa de la otra, y al final salió lo que tenemos. Y finalmente, debemos recordar que los estudiosos católicos entraron tarde a la cuestión de la interpretación crítica de la Biblia. Había cierto conservadurismo en la iglesia por el temor a la libre interpretación, y con razón, porque miren lo que ha sucedido en las iglesias no católicas. Se multiplica su número porque hay una interpretación personal de la Biblia. Se ponen a hablar sin saber y entonces se hace un relajo. La iglesia trató de cuidar lo máximo posible eso. Entonces, la libertad de estudio y de crítica para los biblistas se hizo ya bastante tarde. Esto es una herencia que se le debe a una encíclica del Papa Pío XII que se llama La Divino Afflante Spiritu. En esa encíclica el Papa alentó y dio permiso pues a los estudiosos católicos a fomentar el uso de los métodos modernos de la exégesis y los estudios críticos en la interpretación bíblica. Por eso es que tenemos en la actualidad exegetas católicos, grandes intérpretes de la Escritura, grandes estudiosos de la Biblia, gracias a Dios. Y San Jerónimo, el patrón de los biblistas, nos dice: el que conoce las Escrituras conoce a Jesucristo, y el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Leamos la Biblia, aprendamos de la Biblia, estudiemos, tratemos de formarnos lo máximo posible, y yo les voy a ayudar en este propósito a través de estas humildes publicaciones. Que Dios los bendiga y feliz día de la Biblia.